La época vanguardista se caracteriza por ser un movimiento que produjo un cambio drástico en la manera de ver y entender el arte en todos sus aspectos y que genera un cambio absoluto en el concepto del arte, su valoración, apreciación y en su totalidad, para dar un paso a una nueva concepción de este, considerando sus elementos y no solo un producto final, sino el proceso, que también en sí mismo es un proceso creativo. Todos los elementos que forman parte de él, su sentido y su función, y en cuál es el sentido estético del arte. Los vanguardistas no consideraban y no validaban el arte clásico, ya que para ellos el arte tenía como fin comprenderse, buscaba aplausos y reconocimiento de la clase burguesa, como dice Tristan Tzara en su Manifiesto Dada, quien plantea el interrogante: ¿qué se hace arte para ganar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Las rimas suenan a la sonancia de las monedas, lo que daba un carácter más de publicidad propagandístico, siendo muy racional y de reglas específicas. Otro fundamento para ellos también era considerar que el arte no debía ser ornamental, ni estar al servicio del poder o de la religión, con el fin de hacer homenaje o recordar la historia, ya que eso también lo excluía de ser arte como tal, razón por la cual solo se consideraba el arte contemporáneo moderno, ya que este, a diferencia del clásico, se centraba en la técnica, forma, estilo y a la búsqueda del propio lenguaje que se está utilizando, considerando todo lo anteriormente mencionado como verdadero arte. Partió principalmente con la poesía, el collage, la escultura y la pintura. La poesía consiste en palabras o letras al azar con la intención de desarmar el vocabulario. Puede ser tanto escritas como recortes de periódicos o revistas. También con Hugo Ball se crea el poema fonético dadaísta, verbalizaciones que sin formar palabras tienen su orden, tiempo y armonía. Rosija lahor, Egiga korab, Ihu bloiko, Rusula huju, Holaka holala, Alagu bum, blagu bum, Posso pataka, Kusu budu budu, Hasta vatusha, Data baumpe, Kusa kaoba. Con recortes de imágenes que no tienen ninguna relación entre sí, se fueron creando los collages dada, y entre los recortes de letras, frases o imágenes, se dio inicio a algo muy interesante, creando revistas y libros dada. En la pintura se creaban imágenes indescifrables. Estas podían ya ser algo que no tuviese ningún significado a primera vista, o, como lo hacía Max Ernst, alguna representación de los sueños y el inconsciente, algo que no se puede decir con el lenguaje común. En la escultura, lo más destacable fue lo que el artista Marcel Duchamp llamó como ready-made, donde expone objetos que no estaban pensados para algo artístico, como fue con el famoso Fontaine, el urinal que expuso como una obra de arte, pues fue una obra de arte dada. Estos materiales podían ser de desecho, no había límites, solo que se rechazara lo tradicional. Como este mismo artista, al crear su versión de la Mona Lisa, refleja su odio hacia lo estipulado como arte. También hubo quienes hicieron paso por la fotografía. Uno de ellos fue Man Ray. Dentro del movimiento dadaísta hay muchos representantes, como por ejemplo Hans Jan Arp, que nació el 16 de septiembre de 1886. Fue escultor, poeta y escritor franco-alemán, y se dice que él jugó con la idea de azar. Con esto me refiero a que dentro de sus técnicas está, por ejemplo, la que propone recortar papeles, lanzarlos al aire y dejarlos caer, logrando una composición totalmente arbitraria. También se encuentra la figura de Marcel Duchamp, nacido el 28 de julio de 1887, quien fue un pintor, escultor y escritor francés, el que a través del dadaísmo encontró la libertad y la manera de reírse de todo, todos y de él mismo. Hugo Ball, músico, filósofo, periodista, actor, poeta y dramaturgo alemán,
nacido en Alemania el 22 de febrero de 1886, escribió la novela Flametti o El dandismo de los pobres, donde cuenta los orígenes, o como se describe en su libro, la prehistoria del dadaísmo, donde se expone la atmósfera en la que fue desarrollada su corriente vanguardista, el lugar físico en la que ésta se llevó a cabo, es decir, el Cabaret Voltaire, fundado por él y su esposa Emmy Hennings, quien era una escritora y performer alemana, entre muchos otros datos sobre el origen del dadaísmo. Esta novela fue publicada en 1918. La muerte de Hugo Boll fue el 14 de septiembre de 1927 a causa de un cáncer de colon. Se considera que el primer impulsor del movimiento fue Tristan Tzara, quien le hace una burla al arte tradicional y busca destruir las convenciones sociales del orden establecido. Nacido en Rumania el 16 de abril de 1896, poeta, escritor y crítico de arte. Su manifiesto, publicado el año 1918, lleva el nombre de 7 Manifiestos Dada, en el cual buscaba formular una manera de romper y quebrantar todas las normas y pautas establecidas para hacer arte. Falleció el 25 de septiembre de 1963 en París, Francia. El movimiento dadaísta fue un tipo de arte interdisciplinario, manifestándose por ejemplo en la pintura, escultura, poemas, obras teatrales, música, manifiestos, entre otros. Para el artista Dada, el concepto tradicional del arte perdía el sentido en el contexto que habita, frente a la golpeada realidad europea de la época y al horror de la guerra. Bajo ese punto de vista, la búsqueda de belleza y la idea de arte para complacer la mente estaba obsoleta. La idea de ocultar la real emoción colectiva del momento no era posible y había que dar rienda suelta a las emociones de ese entonces. El Dada viene del antiarte o del sentido antiliterario, es decir, un concepto acompañado de una ética y de una estética, la cual se refleja en la forma de actuar sobre la realidad o forma de entender y sentir el arte. El artista otorgará el título de arte a lo que él estime o seleccione para representar el sentido del Dada, el gesto artístico por encima del objeto. El dadaísmo se propuso como una burla o mofa no solo al arte tradicional, sino también al cubismo y el futurismo, una burla a la burguesía capitalista y cualquier moda. Crítica contra la sociedad occidental, rechazo de los valores burgueses, los valores reinantes de la generación. La fe en el desarrollo científico y tecnológico, una burla al nacionalismo radical y al culto capital. El uso de arte como tranquilizador de conciencias no era un tema. Del dadaísmo nacen técnicas de composición artística completamente nuevas y poco ortodoxas para la época. Como fundamento podríamos decir que el dadaísmo es vanguardia en su época, es arte por denominación o autodenominada. No reconoce estilos ni escuelas más clásicas para realizar una obra de arte, ni para definirla. Ama la rebeldía, lo espontáneo y lo caótico. Rompe con convenciones artísticas de la época a través del ilógico y la irreverencia. Arte Dada se basa en la crítica al sentido del arte tradicional y de la escuela. Y ahora le hablaremos sobre algunas obras representativas del dadaísmo en distintas disciplinas. Comenzaremos con la obra llamada Fuente, que fue creada por Marcel Duchamp. Tengamos en cuenta que Marcel Duchamp ha formado gran parte del movimiento Dada. En el año 1917, Marcel Duchamp decide comprar un urinal. Luego de haberlo comprado, a este lo llama Fuente. Él decide que este urinal es una obra de arte, lo cual después lo firma como si fuera una obra de arte. Lo envía también a la Sociedad de Artistas Independientes en Estados Unidos para que éste sea incluido en la exposición de ese año. Si bien ya sabemos hace unos años el artista ha inventado el ready-made, lo cual es la obra de arte que se hace a partir de un objeto fabricado para un uso práctico cotidiano, que es muy diferente al de ser una obra de arte. Es tanta la conmoción que provoca el urinal que lleva Marcel Duchamp en un museo, que luego de esto nacen algunas cosas fundamentales para la historia del arte. Como por ejemplo empieza la discusión que quizás jamás termine sobre qué es el arte y qué no es arte.
Ahora le hablaremos sobre algunas obras emblemáticas del dadaísmo en las artes plásticas. Comencemos por la obra llamada LHOOQ, también creada por Marcel Duchamp. Esta obra es una parodia de la famosa Gioconda de Da Vinci, la Mona Lisa, a la cual el artista le ha pintado bigotes y debajo de la pintura le ha puesto las siglas LHOOQ, al cual, al deletrearlo en francés, suena como ella tiene calor en el trasero. Para muchas personas esto no tiene sentido, pero para algunas otras esto es arte. También tenemos algunas obras representativas y emblemáticas en el arte de la literatura, como por ejemplo, empecemos para hacer un poema dadaísta de Tristan Tzara. Esto dice así: To make a Dadaist poem, take a newspaper, take a pair of scissors. Choose an article as long as you are planning to make your poem. Cut out the article. Then cut out each of the words that make up the article and place in a bag. Shake gently. Then take out each of the scraps, one after the other, in the order in which they left the bag. Copy conscientiously. The poem will be like you. And here you are, a writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar. También tenemos otra obra representativa en la literatura, la cual es titulada El aire es una raíz, de Jean Arp. Esto dice así: Las piedras están llenas de entrañas. Bravo, bravo. Las piedras están llenas de aire. Las piedras son ramas de agua. En la piedra que ocupa el lugar de la boca brota una hoja espinosa. Bravo. Una voz de piedra está mano a mano y pie a pie con una mirada de piedra. Las piedras son atormentadas como la carne. Las piedras son nubes porque su segunda naturaleza les baila en su tercera nariz. Bravo, bravo. Cuando las piedras se rascan les crecen uñas en las raíces. Bravo, bravo. Las piedras tienen orejas para comer la hora exacta. Luego también tenemos otra obra representativa del dadaísmo, creada también por Jean Arp, es el collage con cuadrados ordenados de acuerdo a las leyes del azar. Esto Jean Arp lo creó en el año 1916. El movimiento Dada nace durante los mediados de la Primera Guerra Mundial. Varios personajes coincidieron en estar juntos en un lugar donde mantenían una neutralidad, es decir, Suiza, Zurich, para ser más específico. Por ejemplo, Sarah y Hanko se quedaron en Zurich porque estaban estudiando y por la declaración de guerra en Rumania no se quedan imposibilitados de volver a su natal país. Hugo Boll, tratando de escapar del ejército, se queda viviendo en Suiza. Ahora estaba visitando a su madre y empezó la guerra. Así que terminaron dándole vida al Cabaret Voltaire y en 1916 empezando un movimiento artístico que va a revolucionar por completo la historia del arte y la visión del mismo. Este movimiento habla sobre la rebelión, sobre lo antiestético, sobre la antibelleza, por así decirlo. Un movimiento que nace de la inconformidad de los jóvenes y por su necesidad de poder vivir y de salir por una guerra que parecía no terminar. Cuando se inicia este movimiento de impacto llamado vanguardia, quizás nunca se pensó que iba a terminar influenciando y alimentando el futuro del arte. Solo con la ética de la irreverencia y romper con el sentido del arte tradicional, podemos apreciar la influencia del dadaísmo en el estilo como el surrealismo, el pop art, el fauvismo, música electrónica industrial, música aleatoria, fuerte influencia en el free jazz. Podemos encontrar la influencia del pensamiento dadaísta en la música contemporánea, poemas contemporáneos, expresiones lingüísticas, el verso libre, danza contemporánea que rompe con el esquema del ballet clásico. Tomando influencia de otros estilos de danza, se desarrollaron técnicas para enfrentar las danzas contemporáneas.
podemos encontrar las técnicas Graham, Relays, Hawkins, entre otras. Un método extremo y necesario para desesquematizarnos, ya que si no estaríamos reaccionando a lo que suponemos es lo correcto y dejaríamos de ser nosotros mismos. Da inicio a la libertad de expresión individual en todo sentido artístico y por consiguiente en nuevos estilos de arte.